En el programa anterior, el doctor Arturo Huerta González externó sobre el tema la crisis económica en México. O sea, la paridad peso-dólar debe ajustarse con respecto al diferencial de la inflación entre México y Estados Unidos y con respecto al diferencial de la productividad. Nuestra productividad está muy por debajo de Estados Unidos, la inflación en México está muy por arriba de Estados Unidos, entonces el tipo de cambio debería estar mucho más caro el dólar, justo para encarecer los productos importados y favorecer la producción nacional. Entonces, al tener un dólar barato, al tener baja productividad, ¿te lleva a qué? A que las importaciones te desplazan a la producción nacional. Tengamos un déficit de comercio exterior tremendo. Y dependamos de qué? De entrada de capitales para financiar dicho déficit. Y en consecuencia, repito, esto ha actuado en favor de lo financiero y ha actuado en favor de aquellos que están invirtiendo en Pemex, que están invirtiendo en electricidad, que están invirtiendo en infraestructura, y el sector productivo pasa a ser relegado. ¿Por qué? Porque en un contexto de economía abierta no es competitivo. Entonces se merman sus condiciones de ganancia, sus condiciones de acumulación de capital. Entonces de ahí que las propias empresas productivas mejor prefieren invertir en la bolsa, que ofrece mayores ganancias, y no al sector productivo. En el 80 la industria manufacturera era el 23% del Producto Interno Bruto, hoy día es el 17%. El sector primario, agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, en el 80 era el 9.7% del PIB, actualmente es el 3.9%, o sea, no somos autosuficientes en alimentos, ¿no? En granos básicos. Vemos que en caso de la violencia que se está dando en el país, es resultado de estas grandes desigualdades de distribución del ingreso. Estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son un caldo de cultivo para ingresar a estos grupos de la mafia organizada, ¿no? El gobierno de nuestro país es el país de los que tiene más tratado de libre comercio, después de Chile, ¿no? Y sigue pensando en más tratado de libre comercio y seguir disminuyendo los aranceles. Oye, preocúpate por desarrollo tecnológico, preocúpate por tener unidades de productividad y competitividad para salir airoso en el contexto de economía abierta. Tienes que hacer tienes que hacer una evaluación, un balance en qué ha resultado esos tratados de libre comercio. Resulta que ha resultado en menos industria, en menos agricultura, en más desempleo y en el clima de violencia que estamos enfrentando. Entonces habría que replantear todo. En la emisión de hoy, Miguel Ángel Gutiérrez entrevistará al doctor Arturo Huerta González sobre el tema la crisis económica en México. Les agradecemos que estén con nosotros en esta segunda parte de la entrevista con el doctor Arturo Huerta, y quisiéramos que hiciera el favor de comentar por qué la política monetaria y cambiaria actual en México no ha favorecido la dinámica económica en el país. Sí, el gobierno nos viene diciendo desde hace muchos años de que lo macroeconómico está bien, ¿no? ¿Qué es lo macroeconómico? Lo macroeconómico, o sea, la política macroeconómica, ¿cuál es? La política monetaria, cambiaria y fiscal, ¿no? ¿Dirigidas a qué? Dirigidas a estabilizar la moneda, dirigidas a estabilizar la relación peso-dólar para así bajar la inflación, ¿no? Dice, pero el problema es que estamos muy bien macroeconómicamente, hemos bajado la inflación, tenemos disciplina fiscal, pero no se crece. Dicen, es que para poder crecer hay que aprobar las reformas estructurales. ¿Cuáles son las reformas estructurales? Pues la misma disminución del tamaño del Estado en la actividad económica, que sea el mercado, el libre mercado, el que regule y reestructure la economía. Reformas estructurales son los tratados de libre comercio, apertura comercial, la liberalización financiera, permitir la libre movilidad de capitales, la desregulación del sistema financiero es otra reforma estructural, la reforma energética, otra reforma estructural, que participa el sector privado y extranjero, nacional y extranjero en dicho sector. Y ahora insiste en la reforma laboral, que es quitar prestaciones a los trabajadores, la contratación por horas, a bajar el costo del despido del trabajador, todo en la perspectiva de disminuir el costo laboral para supuestamente incrementar el empleo y ser más competitivos. Y nos hablan, repito, esta ley de asociación público-privada, en la asociación del sector público y sector privado en la prestación de los bienes y servicios del sector público, otra reforma estructural, todas están encaminadas a achicar la participación del Estado en la actividad económica y aumentar el proceso de privatización y extranjerización. Pero resulta que en las condiciones macroeconómicas de estabilidad, ni estas reformas estructurales que las tenemos hasta el copete, se han traducido en mayor desarrollo industrial, se han traducido en mayor desarrollo agrícola, ni mayor empleo, ni mayor crecimiento, ni mayor bienestar.
Estas reformas estructurales y estas barreras macroeconómicas han actuado en favor de lo financiero y actúan en favor de aquellos que invierten en Pemex, que invierten en infraestructura, que invierten en electricidad, ¿no? Que ganan lo que quieren, ¿no? Actúan en favor. Otra reforma estructural fue la privatización y extranjerización de la banca, ¿no? Que gana aquí lo que quiere, decimos, no otorga condiciones crediticias en favor del crecimiento. Entonces ya chale, ¿no? Estas estabilidad macroeconómica, estas reformas estructurales que nos han llevado a que el país no nos pertenezca, ¿no? Que nos han llevado a atentar sobre las condiciones productivas internas y a depender más y más de la entrada de capitales. Y para que esos capitales vengan, pues sí, hay que seguirles vendiendo el país. Por favor, ¿para quién se gobierna? ¿Cuál es el proyecto de nación que está detrás de eso? ¿No? Entonces, esto nos ha llevado aquí a no tener capacidad interna para encarar la crisis externa, a no tener manejo macroeconómico para poder bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público, para que actúe en forma contracíclica para contrarrestar la caída de exportaciones y la caída del consumo y la inversión en el sector privado. Entonces, no sé cómo se insiste y los precandidatos que quieren gobernar este país a partir del próximo año, insisten de nuevo en los equilibrios macroeconómicos. Por favor, es no entender nada de economía, ¿no? O sea, aquí el centro hay que ponerlo en la generación de empleo, que pasa por retomar el desarrollo industrial, por retomar el sector agrícola, pasa por retomar el manejo soberano de la política económica, llámese monetaria, fiscal y cambiaria, en favor de la esfera productiva y en favor de generar condiciones de empleo, y no una política macroeconómica en favor del sector financiero como ha sido hasta ahora. Y en esta circunstancia, cualquier crisis que aparece en Estados Unidos regresa magnificada a nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos condiciones endógenas de acumulación y crecimiento. ¿Por qué la economía mexicana cayó más que cualquier otra de América Latina en el 2009? ¿No? Porque decían, no, nosotros tenemos condiciones macroeconómicas sólidas para encarar cualquier vulnerabilidad internacional. Eso nos decía el discurso de Carsten cuando era secretario de Hacienda en septiembre del 2008. Ni un catarrito siquiera, ¿no? Y purrún, carajo, ¿no? Caímos más que el resto de América Latina, ¿no? En el 2009. Y diciendo que las condiciones macroeconómicas no te salvan de nada, ¿no? O sea, lo que da fortaleza a una economía es su capacidad productiva, de producir bienes y servicios, su capacidad de generar empleo, su capacidad de sortear los problemas del sector externo. Y México no tiene capacidad alguna, ¿no? Entonces, de ahí que somos frágiles en torno al sector externo, porque dependemos de la entrada de capitales. Hay una crisis internacional, como está pasando hoy día nuevamente, cae la entrada de capitales a los capitales y están las presiones sobre el tipo de cambio, y esto lo que está dando no es nada con respecto a lo que viene, ¿no? Ahora, de alguna manera, haciendo una síntesis integral de lo comentado, tendríamos que concluir que en todo este periodo el Estado y también el mercado ha fallado en México. Efectivamente, ¿no? O sea, fíjate, en la crisis del 82, ¿qué se dijo? El Estado, la intervención del Estado en la actividad económica fue el culpable de la crisis. Nos llevó a baja productividad, ineficiencia y alto nivel de endeudamiento, y de ahí la crisis. Entonces, ¿el antídoto cuál es? Pues menos Estado y más mercado, ¿no? Entonces, se procedió a la apertura comercial, se procedió a que el Estado tenía que vender sus empresas, ¿no? Para proceder a mayor privatización, mayor extranjerización, mayor mercado, y hoy día tenemos más mercado que nunca. So what, ¿no? Tenemos menos industria, menos agricultura, menos empresas públicas. En 1982 teníamos 1.800 empresas públicas, hoy tenemos menos de 200 y las que tenemos están totalmente ocupadas por la inversión privada, ¿no? Y tenemos un Estado totalmente debilitado, subordinado al sector financiero. Entonces hay que poner orden. Entonces ahí la importancia de la sociedad democráticamente organizada que le diga al Estado y al mercado por dónde, ¿no? Porque esto no satisface las demandas de la población. O sea, ¿cuál es la bandera de los inconformes, indignados afuera de Wall Street, ¿no? Dice, hay que regular el Estado financiero. Vamos a hacer lo que el Estado es incapaz de hacer, ¿no? Como el Estado no subordina al sector financiero, entonces ahí están los movimientos de los jóvenes y de los indignados, ¿no? Presionando para que se regule el sector financiero en favor de crear condiciones de pleno empleo. Claro. Ahora, está implícito en todos estos comentarios que el problema fundamental de México es político. Y es desde la política desde donde se podría destrabar esta crisis que tiende a ser creciente. Ahora, es político no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, decíamos cómo el sector financiero, no obstante que genera crisis tras crisis, tiene el poder económico-político para que nadie lo regule. ¿Por qué? Porque financia campañas de los senadores en Estados Unidos, te financia las campañas de los representantes a la Cámara, de representantes en Estados Unidos, te financia campañas presidenciales, ¿no? A nivel mundial. Entonces, de ahí, pues que o sea,
evidenciando que los congresos a nivel nacional y a nivel internacional no responden a los reclamos de la sociedad, ¿no? Son viles servidores del capital financiero. Repito, aquí el Senado de la República no hizo nada para regular, no ha hecho nada para regular el sector financiero, ¿no? Entonces, efectivamente, es un problema de lucha de clases, y la lucha de clases se resuelve a través de correlación de fuerzas. ¿Dónde está la sociedad democráticamente organizada, movilizada, demandando cambio de rumbo a nivel nacional? A nivel nacional ya hay gérmenes, ¿no? Aunque son insuficientes todavía para revertir. Ahora, la bronca es que surge la pregunta, ¿será a través de una crisis de proporciones como la que se dio el 29 al 33 lo que va a generar los niveles de concientización y politización para el cambio? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, porque las crisis que ha habido no han sido suficientes para que la gente despierte y que diga, hasta aquí, hay que cambiar, ¿no? Entonces, que vamos a otra crisis más profunda, no tengo la menor duda, aquí y allá, ¿no? En su opinión, ¿cuáles son las capacidades productivas de México y si considera que son suficientes para sentar las bases del modelo alternativo del que se está hablando? No, en absoluto, ¿no? Repito, tenemos menos industria, tenemos menos agricultura, entonces, pues no por nada el gobierno te mantiene contraído el gasto público, porque si incrementa el gasto público para incrementar demanda, pues no va a haber capacidad agrícola para satisfacer la mayor demanda de alimentos de la población, no va a haber capacidad industrial para satisfacer la mayor demanda de bienes por parte de la gente que ha incrementado su ingreso. Entonces, la bronca es esa, ¿no? O sea, para salir de la crisis tú necesitas incrementar el gasto público, para incrementar demanda. Sí, pero resulta que si no hay capacidad productiva que se satisfaga esa demanda, te va a repercutir en inflación y en mayores importaciones. Y la bronca es cómo vas a financiar esas mayores importaciones. Entonces de ahí que el énfasis ahorita de la salida de la crisis pasa, ¿por qué? Por repuntalar la dinámica agrícola, por repuntalar la dinámica manufacturera, ¿no? Para incrementar la oferta, la producción de bienes y ir incrementando a su vez el empleo, incrementar la productividad para ir satisfaciendo la demanda nacional y disminuyendo importaciones. Porque importamos granos básicos, importamos todo tipo de materias primas y bienes finales y de todo en el sector manufacturero. Entonces, el costo que va a implicar la reconstrucción del sector agrícola, sector industrial, es inimaginable, ¿no? Y resulta que eso no está en el debate, no está en el debate nacional, no está en el debate de las precampañas, ¿no? Y eso es medular, justo para poder salir del subdesarrollo, ¿no? Y eso iba implícito, desde luego, retomar políticas sectoriales y regionales, sobre todo porque este descuido de la política regional ha generado y acentuado desequilibrios al interior del país con posibles consecuencias políticas que pudieran ser muy delicadas. Sí, y para eso tienes que decirle no a esos equilibrios macroeconómicos de los cuales todo el mundo habla, ¿no? No, es que los equilibrios macroeconómicos son condición necesaria para el crecimiento. Ni son necesarios ni suficientes, carajo. Nos han llevado justo a no tener políticas sectoriales, y industrial, agrícola, a no tener política de empleo, a no tener políticas regionales, ¿no? Porque la política económica, repito, responde a los intereses del sector financiero. El sector financiero es el único favorecido de esas políticas macroeconómicas de estabilidad de las que tanto defiende el Banco de México, Hacienda, la Facultad de Economía de esta universidad y muchas otras universidades neoliberales a nivel mundial, ¿no? Entonces, la cuestión es, repito, de que para poder tener política agrícola, para poder tener política industrial, para poder tener política de empleo, política sectorial, para disminuir las grandes heterogeneidad estructural existente en el país, se requiere, ¿no?, tener política fiscal, incrementar el gasto público deficitario en favor de lo productivo, que no va a ser inflacionario porque vas a incrementar la productividad de la producción. Se necesita subordinar el Banco Central al gobierno para que el gobierno se financie emitiendo billetes en favor de lo productivo, no tenga limitaciones de incremento del gasto, ¿no?, si es un gasto productivo. Y a su vez regular el sistema financiero en favor de otorgar créditos baratos para apuntalar el sector productivo. Implica decisiones políticas, repito, que no están presentes en la gente que gobierna y aquellos que quieren gobernar. Y esta sería desde luego la estrategia para ingresar a la globalización con una nueva actitud y con una posibilidad totalmente diferente de la obtención de resultados a favor del país. Mira, ahí otro elemento, yo creo que hay que olvidarse de la globalización. El propio Estados Unidos es perdedor de la globalización.
Europa es perdedor de la globalización. América Latina en gran medida también somos perdedores, unos más que otros, de la globalización. Repito, tenemos menos industria, hay menos industria en Estados Unidos, hay menos industria en Europa, menos industria en América Latina. Y el desarrollo económico lo traza, el desarrollo de esfuerzos productivos lo traza el sector manufacturero, ¿no? Estados Unidos tiene 14 millones de desempleados oficiales, y le sumas a aquellos que quieren trabajar porque, tiempo completo porque están trabajando medio tiempo, se suman otros 8. Y si le sumas 2.6 millones que ya no buscan empleo porque no lo encuentran, estás hablando de 25 millones de desempleados. En nuestro país, ¿cuántos serían? ¿No? Porque la tasa de desempleo que da el INEGI es 5.6. Sí, pero le sumas todo el subempleo, la economía informal, etcétera, etcétera, ¿no? Llegamos a más del 50% de la población económicamente activa. Estamos hablando también de más de 24 millones, ¿no?, de desempleados o subempleados en este país, ¿no? Entonces, la cuestión es, y esto es resultado de la globalización, ¿no? Entonces, si no eres competitivo, ¿para qué fregados mantienes tu economía abierta? No estoy diciendo que hay que cerrarnos, no, pero tienes que regular. Ser estratégico. Exactamente, tienes que regular el movimiento de mercancías y capitales. ¿Para qué? Para preservar tu planta productiva, para preservar la generación de empleos. No tengo la menor duda, ¿no?, de que vamos a regresar a políticas proteccionistas allá y acá, ¿no? Porque no hay otra forma de poder generar las condiciones de empleo que la gente se está demandando, ¿no? Entonces, el proceso de globalización va a ser replanteado, ¿no?, en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo. Y eso pasa por políticas proteccionistas. Como lo hizo Asia. Exactamente. Como lo hizo Asia. Y que sea el el resultado beneficiado en y este como lo proceso. hicieron todos. O sea, si Europa se industrializó, si la propia Inglaterra se industrializó en su momento, si Estados Unidos se industrializó, si México, América Latina nos industrializamos, fue gracias a políticas proteccionistas. Si nos hemos desindustrializado, ha sido por la apertura comercial. En este contexto, ¿cómo conformar la fuerza democrática que dé viabilidad a un nuevo proyecto de nación? Dado que es evidente que hay un desgaste en el sistema político, ¿tendríamos que voltear a la participación ciudadana para encontrar la posibilidad de renovación de un sistema que cada vez pierde más legitimidad? Pues sí, ¿no? O sea, estamos viendo cómo los partidos políticos, ninguno, ¿no?, ha respondido a los desafíos, ¿no?, y demandas de la sociedad. El gobierno federal, o sea, hace lo que quiere y compra los votos necesarios para que le aprueben las leyes y las reformas que quiere, ¿no? Si los partidos políticos, repito, no tienen proyecto de nación alguno, no tienen compromiso de nación alguno, ¿no? Entonces, la sociedad mexicana debe darse cuenta de eso, ¿no? Que no estén diciendo que las cosas van a cambiar a partir de julio del 2012, no, no, no. Las cosas solamente cambian si la sociedad lo demanda, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que manifestarse, ¿no? Tiene que salir a las calles, como la gente está saliendo a las calles a nivel mundial, como históricamente en este mismo país la gente salió a las calles a reclamar cuando los gobiernos no responden a sus demandas, ¿no? Entonces, así como están siendo rebasados los partidos políticos en Europa, en el propio Estados Unidos, van a ser rebasados en nuestro país, ¿no? Porque estos no están satisfaciendo. O sea, llegan al Congreso, llegan a los gobiernos. Ahí está, el Partido Socialista Español está perdiendo las elecciones. ¿Por qué? Porque no responde a los reclamos de la sociedad. El Partido Socialista Portugués perdió las elecciones y ahorita está a la derecha, ¿no? El Partido Socialista de Grecia lleva 2 años en el gobierno instrumentando políticas de derecha. Pues la gente está en las calles diciendo váyanse a la calle, ¿no? Digo, váyanse a su casa, ¿no? Entonces, es decir, llegar al gobierno para hacer más de lo mismo, por favor, ¿no? Aquí hay que generar la correlación de fuerzas necesarias para que llegue quien llegue. Hay que transformar este país y poner en el centro, repito, el pleno empleo y la esfera productiva. De acuerdo. Ahora, desde tu concepción integral, ¿cuáles son las políticas económicas que deben de aplicarse a nivel global para superar la crisis que se ha instalado en el mundo? Diera la impresión de que la tendencia general de la economía en el mundo tiende a una crisis cada vez más profunda y más inmanejable. ¿Qué cambios habría que sugerir e instrumentar si existiera la correlación de fuerzas que la hagan viable? Sí, lo que estamos viendo
repito, en este contexto de globalización comandado por el sector financiero, en este proceso de financiarización de las economías, es que las crisis son cada vez más recurrentes y cada vez más profundas. Y el periodo de recuperación cada vez pasa a ser menor, ¿no? Tuvimos una crisis 2008-2009, crecimos en el 2010, por ¡prum!, otra vez para abajo en 2011, ¿no? Y el 2012 es inimaginable lo que viene, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí, la misma política económica que la configuró, ¿no? Allá y acá. Seguimos con los equilibrios macroeconómicos, con las reformas estructurales, que son las causantes de la crisis, carajo, ¿no? Y siguen el propio discurso. Y la gente se las cree. No, sí, la reforma laboral. No, sí, la mayor... Por favor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Europa? En esta Unión Monetaria Europea, donde participan 17 países, perdieron el manejo soberano de la política monetaria, ¿no? O sea, 17 países trabajan con la misma moneda. Entonces, ningún país por sí solo puede emitirla, solamente la emite el Banco Central Europeo. Entonces, ¿qué pasa cuando un país no emite su propia moneda? Pues está obligado a contraer su gasto público en función de los impuestos y de la deuda que tiene, ¿no? No la puedes devaluar. O sea, si tu productividad, en el caso de Europa, los países todos tienen una productividad por debajo de Alemania. Entonces, Alemania es el exitoso, les vende más allá de lo que compra, y todos los demás son deficitarios, compran más allá de lo que venden, ¿no? Entonces, en esa situación tú tendrías que devaluar, pero no pueden devaluar, ¿no? Entonces, ahorita están dividiendo salarios para ser competitivos, para poder sortear esta situación. Es decir, estamos viendo la crisis del proceso de globalización, ¿no? Que se manifestó en 2008-2009. ¿No? Y no obstante, seguimos en este proceso de libre movilidad de mercancías y capitales, seguimos priorizando la estabilidad de las monedas a nivel mundial, etcétera, ¿no? Entonces, no puede seguir con una política económica que lleva crisis tras crisis, ¿no? O sea, que los países europeos, para salir de la crisis, tienen que regresar a su propia moneda, la moneda que tenían antes, para poderla emitir, para poderla devaluar, ¿no? Para poder tener política fiscal en favor del desarrollo del sector productivo, de crear empleos y demás, ¿no? No puedes crear empleo en esa situación, no puedes salir de la crisis en esa situación. Igual nosotros, ¿no? O sea, no puedes desarrollar el sector industrial, no puedes crear condiciones de empleo si el gobierno no incrementa el gasto público, si no mete políticas proteccionistas. Entonces tienes que decir no a esa libre movilidad de mercancías y capitales para poder flexibilizar tu política económica, ¿no? Tú necesitas dejar de lado el objetivo de la estabilidad monetaria. El problema es el desempleo, ¿no? Porque ¿a quién favorece la estabilidad monetaria? Al que controla la moneda, que es el sector financiero. Oye, pero espérate, ¿no? Ha sido a costa de no tener condiciones de empleo, de crecimiento y bienestar, y no tener esfera productiva y demás. Entonces tú tienes que poner, repito, en el centro el pleno empleo de la esfera productiva, que te cree empleos bien remunerados. Entonces, ¿y eso pasa por qué? Porque la política macroeconómica me responde a ello y no responde al sector financiero. Entonces, de allí de nuevo es un problema político. Alternativas hay, ¿no? Hay que poner el centro, repito, en la esfera productiva, en el pleno empleo. Y para eso necesitas regular el sistema financiero en favor de esto, necesitas regular el sector externo en favor de esto, que te viabilice esto, ¿no? Pero eso implica, repito, reordenar este desorden económico internacional en el cual estamos, y nacional. Quisiera agradecer la amabilidad y la claridad expresada en esta entrevista, no sin antes hacer un último planteamiento. ¿Qué pudiéramos decirle a los jóvenes de México? A ellos les ha tocado vivir una circunstancia distinta a la que vivimos nosotros en nuestra generación. Si bien fue un proceso que no estaba exento de problemas serios, jamás tuvimos una circunstancia que inclusive nos mostrar el futuro como una circunstancia que progresivamente se vuelve inmanejable. ¿Qué decir a los jóvenes en esta circunstancia? Bueno, ya me hiciste recordar mi juventud. Yo soy de la generación del 68, ¿no? Que me marcó. En el sentido de que uno planteaba la necesidad de la lucha democrática y la lucha de transformación de este país para terminar con las desigualdades existentes. Entonces ahí uno se dio tiempo de que la lucha era de largo plazo. Y la bronca es que el largo plazo ya pasó, ¿no? Y había que prepararse para esa lucha de largo plazo, ¿no? De que a los jóvenes tienen que amar México, ¿no? Y para ello hay que prepararse lo suficiente
para realizar la transformación que este país requiere, ¿no? Y vemos que la problemática hoy en día está peor que los del 68, ¿no? Evidenciando que estas generaciones, o los que han dominado la toma de decisiones, no la han hecho bien. O sea, sino lo contrario, nos han llevado a que el país no nos pertenezca. Es un país cada vez más extranjerizado, con mayores desigualdades. Entonces, los desafíos de los jóvenes es mayor que el que nosotros tuvimos. Bueno, yo sigo haciendo mi tarea, tratando de, escribiendo, dando clases, conferencias y demás, tratando de despertar conciencias en la necesidad del cambio radical de este país. Entonces, los jóvenes hoy en día tienen mayores desafíos, y para encarar los desafíos implica, pues, ¿qué? Pues mayor esfuerzo, mayor dedicación de estudio, y un estudio no es vinculado a la política, ¿no? Porque aquí las decisiones son políticas. Estamos viendo que los primeros que tomaron la plaza fuera de Wall Street fueron los universitarios, y se le han sumado los sindicatos y demás indignados. A su vez, también en España, los jóvenes, ¿no? Los estudiantes y los desempleados que buscan empleo y no lo encuentran. En el norte de África. En el norte de África, en los países árabes, ¿no? Entonces, los jóvenes mexicanos, repito, tienen que estar conscientes de la dificultad, la problemática en la cual estamos atravesando y la necesidad de capacitarse, de formarse porque van a ser los futuros gobernantes de este país, y tener la claridad hacia dónde, los cambios que hay que realizar para ir satisfaciendo las demandas de la población. Entonces, la falsa salida que ciertos jóvenes están haciendo es hacia la delincuencia, reflejo de la falta de niveles de concientización y politización. Entonces, de ahí la importancia de que los jóvenes adquieren conciencia de que el problema es político, ¿no? Sí. Y para ello hay que prepararse y hay que movilizarse. Ese sería mi comentario. Pues muchas gracias por esta entrevista, doctor Arturo Huerta, muy agradecido. Y agradecerles a todos ustedes su presencia en las siguientes emisiones de este programa de Cambiar México con Participación Social. Muchas gracias. Acompáñenos la próxima semana a ver la entrevista con el doctor Héctor Guillén Romo sobre el tema La crisis financiera de 2008.